Bienvenidos amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos ahora a hablar sobre la camarada Cusi que recae y vuelve a prisión por afiliación al terrorismo. Nosotros en Perú 21 hemos alertado varios días sobre su historia a través del Frente de Defensa en Ayacucho, las actividades que siguió Rocío Leandro, acompañada de Iber Maraví, el ex ministro de Trabajo que llevó Pedro Castillo al poder para legalizar el sindicato de la FENATEP. No es más que un reciclado del CONARE-SUTEP con mucha vinculación al Movadef. Pero, ¿qué es lo que ha dictaminado? El tema central es que la camarada Cusi no cambió. ¿Se acuerdan ustedes? Y hay que hilar este tema con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una ley del Congreso que prohibía a personas sentenciadas por terrorismo, por narcotráfico y otros delitos a postular un cargo o tener algún puesto en el sector público. Pues bien, el Tribunal Constitucional dice que estas personas se tienen que rehabilitar porque no se les puede recortar sus derechos. Sin embargo, la camarada Cusi es una fiel muestra de que el terrorista no ha cambiado. Y vamos a hablar de este tema con Pedro Yaranga, analista en seguridad integral. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Buenas tardes. La sentencia de ayer de Rocío Leandro, alias camarada Cusi, que ha vuelto a prisión, nos demuestra que el terrorismo sigue vigente. Con otras formas quizás, pero sigue vigente. Y nosotros nos preguntamos aquí en Perú 21, ¿esta sentencia confirma que no cambian las personas con estas ideologías? Mayra, eso se llama las nuevas formas de lucha. Recordemos que en el 2009, eh, Abimael Guzmán, después de la fundación del Movadef, un poco antes incluso, al ser presentado con traje a rayas, decía que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Luego, en 2009, nace el Movadef. Todo lo que estamos viendo ahora en las ciudades, porque en el Valle es otra cosa, pero es de la misma línea. Entonces lo que están haciendo es aplicar las nuevas formas de lucha, más trabajo político, ideológico, sin armas, pero es un trabajo intensivo y de constante infiltración en organizaciones sociales y también en diversos aparatos del Estado. Eso lo han estado haciendo desde hace ya algunos años y al parecer están cosechando parte de ese trabajo político ideológico que han realizado. En este caso sería parte de ese trabajo. Claro, y aquí lo que se ha dicho es que el Poder Judicial, el juez Raúl Justiniano, ha acogido la tesis del Ministerio Público que indica que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, FREDEPA, es un organismo generado por la nueva Fracción Roja, que es la organización terrorista de Sendero Luminoso. Además, se ha corroborado que Rocío Leandro es el rostro visible de esta organización, pero Rocío Leandro es reincidente en este tema. Eso nos trae a colación la última sentencia del Tribunal Constitucional, donde favorece a los sentenciados por terrorismo. Abiertamente, abiertamente favorece. Lo que pasa es que algunos magistrados, sea del Ministerio Público y del Poder Judicial, recién me parece están entendiendo la implicancia que tiene el tema del terrorismo, porque en realidad todos, incluido el Tribunal Constitucional, creen de que en el 2000 ha terminado el terrorismo y que como algunos interesantemente dicen de que lo que persiste ya no es el terrorismo que Sendero Luminoso acabó. Entonces, al parecer, todos esos ecos están llegando a niveles de algunos políticos, incluido al Tribunal Constitucional, porque obviamente el fallo es, digamos, un fallo totalmente perjudicial para los destinos del país, para toda la población peruana.
una cosa importante que tiene que tener presente el Tribunal Constitucional es que los mandos terroristas nunca se rehabilitan. Lo único que ellos hacen al pasar por diversos penales simplemente es una especialización a alto nivel sobre marxismo, leninismo, maoísmo. Y luego de abandonar las cárceles, salen a aplicar con nuevas formas de lucha. Todo eso es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Eso se corrobora con que algunos dirigentes en una investigación que ya se realizó hace algunos años, sentenciados por terrorismo, decían que las cárceles solamente es para rehabilitar a presos comunes, pero de ninguna manera es para desideologizar a ellos. Por lo tanto, ellos no están arrepentidos, continúan con nuevas formas de lucha y seguramente continuarán trabajando. Y en ese sentido, señor Yaranga, hay que recordar la historia de la camarada Cusi. Yo siempre la recuerdo con usted cada vez que lo invitamos a Perú 21, pero es necesario para que la gente entienda por qué en 1995 la camarada Cusi fue recluida en un penal. Ella fue procesada por la muerte del dirigente de construcción civil, el señor Pedro Wilca. Eh, Deja el penal, pero por las averiguaciones que he estado haciendo, ella estaba presa con dirigentes, junto a las dirigentes del Comité Central. Y eso es bastante peligroso. Muy beneficiosa para ella, pero para el país es bastante peligroso. Probablemente que la capacitación fue a alto nivel. Y personas que están relacionados al Comité Central en diferentes penales, obviamente, salen con nuevas consignas para aplicar estas nuevas formas de lucha. Y en estas nuevas consignas, Rocío Leandro, una vez que ha salido de la cárcel, en ese entonces, porque salió en el 2004, ¿qué empezó a hacer? ¿Trabajo político a favor de Sendero Luminoso bajo la fachada del Movadef? Aparentemente ella sí, o sea, todos los que salen de los penales oficialmente, la gente cercana a Abimael Guzmán, siempre se integran al Movadef o a los otros grupos de fachada, en este caso porque el Movadef prácticamente ya es el mismo partido, entonces ella se integró al Movadef. Y la consigna para continuar perteneciendo es que hay que continuar con el trabajo político ideológico, abrir nuevos espacios y aparentemente ella encontró el mejor momento en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, donde habría captado a estos los demás procesados, porque hasta el momento son 6. Presumo que en el transcurso de las investigaciones el número puede incrementarse porque el proceso de investigación recién está iniciando. Entonces, probablemente que la cantidad de procesados se va a incrementar en los siguientes días. Y con todo eso, probablemente también vamos a saber si en el proceso algunos de los jóvenes puedan también acogerse a la colaboración y sincerar para revelar nuevos nombres o la forma como han estado desarrollando en los aparatos o en los diferentes aparatos en el trabajo político ideológico. ¿Cómo es que entonces, después de hacer tanto trabajo político e ideológico de parte de la camarada Cusi, ella vuelve a cobrar relevancia en estas protestas? En este caso, el proceso de ella es un poco complicado para ella y los demás 6 procesados, porque a todas luces es el enaltecimiento o la justificación de la figura máxima del terrorismo, que es Abimael Guzmán. Sacan a trabajar a estos jóvenes a una zona pública de Ayacucho para medir el espacio y luego hacen la exaltación a través de un panfleto recordando el primer año del fallecimiento de Abimael Guzmán. Eso es una cosa que está debidamente probada. Lo otro, las comunicaciones internas, ya sea por el grupal WhatsApp y a través de otras redes sociales, han compartido y han estado coordinando con otras personas también de diferentes regiones del país. Y en ese sentido, ella, ¿cuántas personas tiene a su cargo? Porque si estamos viendo desde su primera detención hasta el día de hoy cómo ha sido su comportamiento, es porque el activismo que ella ejerció nunca paró, nunca se rehabilitó.
Normalmente en estos casos, porque estamos hablando netamente de trabajo político ideológico, la especialidad de Sendero Luminoso es captar a los jóvenes. Captar a los jóvenes, hacer una especie de unas escuelas populares, grupos de estudiantes, grupos a lo mejor de barriales, de pobladores, de negociantes, de comerciantes, hasta de agricultores, y continuar capacitando, ideologizando a través de esos organismos de fachada que en el camino van generando. Probablemente que en este caso lo han aparado, o mejor dicho, han estado llevando a cabo, y que continuamente eso se evalúa, y conforme van asumiendo responsabilidades, entonces también toman nuevos cargos. Es decir, entre los 6 procesados junto a esta señora, probablemente son personas que están fehacientemente probadas y que han cumplido por diversas etapas, sobre todo el mismo responsable, quien sería el mando político. Y también hay que preguntar ahora, ¿cómo queda el FREDEPA con estas personas detenidas? ¿Pierde fuerza Sendero Luminoso en Ayacucho? ¿Pierde fuerza esta fracción roja de Sendero Luminoso en Ayacucho? Yo diría que es todavía parte de la investigación pendiente. La policía no está dormida, continúa haciendo las investigaciones, está cruzando informaciones, y probablemente también en el camino salga dentro del proceso de juzgamiento, porque simplemente ahora estamos viendo una primera etapa de detención preventiva. En el año y medio que va a durar todo este proceso, probablemente vamos a conocer nuevas cosas. ¿Qué trabajos se hicieron? ¿Cuántos cuadros generados igualmente defendieron? Entonces, en cada uno de ellos. Entonces, ahí recién vamos a saber cuál era la dimensión del trabajo que estaba realizando en Ayacucho. ¿Cómo queda entonces ahora con la detención de 18 meses de prisión preventiva contra la camarada Cusi, Rocío Leandro? Esta sentencia del Tribunal Constitucional, hablábamos hace unos minutos nada más de que el Tribunal Constitucional no ha visto la real dimensión de lo que significa los remanentes terroristas que todavía siguen ideologizados, que cumplen su pena, que salen pero siguen haciendo trabajo político para hacer y aprovechar este tipo de crisis política y a empezar a generar terror. Es sumamente perjudicial para el bienestar del país esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ojalá que se pueda revertir con otras leyes, pero por el momento obviamente eso está hacia la vista. Es decir, en estos momentos, una persona que ha purgado condena por terrorismo de pertenencia a Sendero Luminoso, saliendo tranquilamente, podría estar enseñando en una escuela, ideologizando en una universidad, haciendo lo mismo, digamos, en cualquier colegio, estatal, público, privado. Y eso es sumamente peligroso. Anteriormente había algunas leyes en que limitaban esas cosas, que por ejemplo cuando esta persona sentenciada salía y era profesor, simplemente se le separaba para, por mientras avancen las investigaciones, encargarle un trabajo administrativo y no tengan contacto directo con los estudiantes. En este caso prácticamente todo se ha abierto, las puertas están abiertas, y eso es totalmente peligroso. Y esta función les toca directamente a los congresistas de la República para revertir esta situación. Queremos que el Congreso se ponga las pilas porque también hay una serie de reformas que están esperando hace rato, pero esta es la principal y la más importante, porque no se puede dar paso carta libre a estas personas que supuestamente cumplieron condena, pero no hay prueba alguna de que realmente se han rehabilitado o que se arrepintieron de los hechos que ocurrieron. No estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de terrorismo, y el terrorismo que infringió Sendero Luminoso tiene más de 60.000 víctimas a nivel nacional. Mayra, oficialmente, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, son más de 70.000 víctimas. Esa es una proyección. Algunos en el momento consideramos que eso era una, digamos, un número que no se podría equiparar en el camino. Sin embargo, con las últimas investigaciones estamos viendo que prácticamente estamos pasando más de 80.000 víctimas a la fecha. O sea, es decir, el número que había proyectado
la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya está excediendo mucho más porque, por ejemplo, hay una zona que no se ha investigado a falta de tiempo, que es la zona importante del Braille, donde hubo cantidad de secuestros desde el año 91, e incluso una especie de campos de concentración que seguramente con el tiempo recién, espero que este año se revele estas cosas y en el camino obviamente estas cosas recién se judicializarán. Mensaje final entonces, señor Yaranga, para el Tribunal Constitucional, que no ha querido dar su brazo a torcer en esta sentencia, que no ha priorizado el bienestar nacional y sí ha priorizado el derecho de estas personas. De todas maneras, yo creo que hay una necesidad. Fíjese, anteriormente teníamos juzgados especializados en terrorismo, fiscalías especializadas en terrorismo, y por lo tanto los procesos tenían mayor celeridad y con mayor conocimiento de causa. Pero en los últimos estamos viendo, por cosas bastante probadas, se han estado liberando a personas totalmente comprometidas. Y lo hemos visto también hace algunos meses simplemente, inclusive algunos congresistas que están comprometidos y que tienen, digamos, pruebas fehacientes. Y eso no debe ocurrir. Yo creo que hay la necesidad de implementar en los diferentes juzgados, por ejemplo, para tratar adecuadamente, sea en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, por ejemplo, salas especializadas, para que traten estos casos que todavía están vigentes en el país. Muy bien, muchísimas gracias, señor Yaranga, por estar con nosotros esta tarde en Perú 21 TV, analizando estos hechos, y esperamos que el Congreso de la República pueda hacer las reformas necesarias, pero sobre todo en este tema. La camarada Cusi es un ejemplo fehaciente de que los terroristas o los sentenciados por terrorismo no se han rehabilitado porque siguen siendo reincidentes. Muchas gracias. Eso es cierto. Encima, para ellos la guerra todavía no ha concluido. La guerra sigue vigente. Estamos más de 40 años, pero la guerra no ha concluido porque para ellos es una guerra prolongada. Hay que tomar nota. Muchas gracias, doctor Yaranga, por estar con nosotros. Buenas tardes. Bien, era entonces Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, que estaba hablando con nosotros sobre la camarada Cusi, que regresa a prisión por 18 meses. Ya se ha visto, la tesis es que ella pertenece a esta fracción roja en Ayacucho, que sería un organismo generado de Sendero Luminoso, donde también se ha corroborado las coordinaciones para tomar por asalto el aeropuerto de Ayacucho. Gravísimas acusaciones que ya están reuniendo las pruebas, pero para que el Poder Judicial le haya otorgado esta solicitud al Ministerio Público es porque hay prueba contundente en contra de Rocío Leandro. Nosotros vamos a regresar con más información.